versículo 16 en adelante de Efesios. Estamos compartiendo un taller que le hemos llamado Taller de Siervos los viernes y nos quedan ya nada más 2 semanas para este taller. Este taller nos ha permitido compartir algunas cosas básicas de teología, algunas enseñanzas y nos hemos dado cita a un buen número de personas los viernes a las 8 de la noche. Si usted, todavía faltan 2 clases, este viernes que viene es la penúltima y luego viene la última. Si usted quiere venir, puede venir a ella. Usted está invitado, no hay ninguna restricción para que usted pueda estar los viernes a las 8 de la noche. ¿Cómo le llamamos a ella? Le llamamos Taller de Siervos. Así que ahora yo quiero invitarles a que usted se sume a estos proyectos. Yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Ahí estás listo? Qué bueno. ¿No tienen frío? Tiene calor. Es que hay unas secciones donde está pegando muy fuerte el frío y hay otras no tanto. Bueno, si usted ya tiene abierta la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, desde el verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que si yo pudiera darle un nombre a esta pequeña plática, yo le llamaría fortalecidos con poder. Aquí este versículo dice, al final, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y yo creo esto, que nos hace falta como familias, como sociedad, ser fuertes en nuestro hombre interior. ¿Sí o no? Porque frecuentemente nos deprimimos, frecuentemente nos desalentamos, frecuentemente somos tan negativos que a veces nuestro hombre interior vive aprisionado ahí en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el cristianismo, hermanos, en mi concepto, debe servirnos para apuntalarnos, para anclarnos, para ser personas triunfadoras. Yo quisiera distinguir en mi concepto, a ver si lo puedo explicar bien, quizás usted no está de acuerdo, pero yo distingo una diferencia entre ser exitoso y ser triunfador. En mi concepto y bajo este contexto, ser exitoso quizás contempla reunir aquellas cosas que los otros visualizan como cosas de éxito, ¿no? Como, díganme algo, como por ejemplo un carro, una casa, hasta una pluma, ¿no? Hay gente que cree que por el color de la pluma es exitoso, la marca, la camisa, ¿no? Y dice, no, mira, ese señor tiene éxito, ¿verdad? Pero el cristianismo tiene que ver con cosas más a fondo, tiene que ver con ser triunfador. ¿Y qué les explico esto? A los ojos del éxito, nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido éxito, porque no tuvo esas condiciones de exitoso, pero fue un triunfador, porque en el mundo espiritual, ¿verdad?, hizo cosas trascendentales que hoy cambian nuestro destino. Fue triunfador, porque cuando a los ojos de las personas estaba fracasando como ser humano, realmente él estaba triunfando en la cruz del Calvario. Y el cristiano tiene que caminar con una actitud de ser un triunfador, porque el Espíritu de Dios que opera en nosotros nos va transformando, dice la Biblia, de triunfo en triunfo. Eso implica que nosotros pongamos la mejor actitud para ser transformados. ¿Cómo empieza esta transformación en el cristianismo? Esta transformación empieza de adentro para afuera. Lo primero que ocurre en una persona cuando conoce a Jesucristo es un nuevo nacimiento, como se llama. En San Juan capítulo 3 habla de todo eso. Viene un señor, ustedes lo conocen en la Biblia, ¿verdad? Nosotros hablamos tanto de ellos que ya nos parecen así, tan cercanos, como si fueran nuestros primos, ¿verdad? Sí.
viene Nicodemo y habla a Jesús. Y dice el Señor que viene de noche. Y le pregunta, ¿verdad? Le pregunta, tiene muchas dudas en su corazón. Y el Señor le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a hacer eso ya siendo viejo? ¿Cómo va a ocurrir? Y dice, es necesario nacer espiritualmente. Lo primero que le ocurre a una persona cuando se acerca a Dios es la necesidad de nacer de nuevo. Si tú, hermano, amigo, que este día nos acompañas, no has tenido esta experiencia, déjame decirte que es el punto de partida de la vida cristiana. La vida cristiana habla así. Tú puedes venir a una reunión, pero lo importante no puedes disfrutar una reunión hasta que no eres parte de esa reunión con este principio, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es principio por entregarle nuestra vida a Cristo, ¿no? Evangelio según San Juan, capítulo 1, por ahí del verso 12, ¿verdad? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero luego dice que estos no son engendrados ni de sangre ni de carne, ni de voluntad humana, son engendrados solamente por Dios. A eso se refiere con el nuevo nacimiento. Significa que nuestro hombre interior tiene un cambio. Nuestro hombre interior tiene un cambio. Entonces el que dice en su modelo es que yo no puedo dejar droga, es que yo no puedo dejar alcoholismo, es que yo no puedo dejar, ¿sabes? Por el poder de Dios en tu espíritu empiezas a poder. A lo mejor tú dices, es que yo no puedo ir adelante, es que yo no sé cosas, es que a veces nos sentimos limitados. Pero por el poder de Dios las cosas empiezan a suceder. ¿Sí o no? Así es. Entonces, este pasaje principia así: fortalecidos con poder. ¿Cuánto y para qué necesitamos ser fortalecidos con poder? Porque yo creo, hermanos, que toda persona empieza a ser transformada, primero en su espíritu, en su mente, en sus hábitos, para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice este pasaje de Efesios en el versículo 15, hablando de Jesucristo y de la gloria y del poder, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y si tú pudieras retroceder en este capítulo hacia el versículo 10, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforma significa de muchas formas, en la sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades de los lugares celestiales. Este versículo significa que la iglesia, que tú y yo, que cada hombre, cada persona, puede recibir tanta porción de Dios, para que en estas porciones de Dios recibe la sabiduría para anunciar, para que por medio de nosotros los principados y las potestades conozcan de Dios. A ver si lo puedo explicar. Algunos dicen, teólogos, que los ángeles no conocen muchas cosas de Dios porque Dios no se las revela a los ángeles. Es algo como discutible, ¿no? Miren, a ver si lo puedo decir. La Biblia dice que a la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, le revela cosas que solamente están en lo íntimo de la deidad, ¿no? Y que el Espíritu Santo se las revela a la iglesia, para que la iglesia, por la iglesia y en la iglesia, aún el mundo espiritual detecta el carácter o cómo es Dios. A ver, otra vez. Algunos dicen, teólogos, que los ángeles no pueden sentir el gozo y la gratitud de la redención. No pueden sentir la gratitud que tú experimentas y que yo puedo experimentar de ser transformados por el perdón de pecados.
porque los ángeles no han recibido perdón de pecados, no han pasado por esa experiencia. Entre esas cosas, dice que la múltiple forma de la sabiduría de Dios es dada al hombre para que sea transformado, fortalecido y reciba sabiduría. Cosas que no han sido reveladas todavía a algún ser humano, generación humana, Dios las tiene preparadas para su iglesia. Entonces, por medio de su iglesia, somos nosotros los que manifestamos la multiforme sabiduría de Dios, aún a las cosas o a las entidades espirituales, por decirlo de una manera. Un día los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Como que para el ser humano es algo totalmente sobrenatural, ¿no? Como que una fuerza espiritual que puede retorcer, manifestar, tirar a un hombre, hacerlo dar vueltas, hacerlo perder la razón, nada más en una confrontación espiritual con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, esa autoridad espiritual o ese demonio o ese ser espiritual se sujeta, se acata al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Y le ha placido a Dios darle esa autoridad a la iglesia. Entonces hay como una profundidad enorme de conocimiento que el ser humano ahora tiene acceso para conocer de Dios, para que sea usado primeramente en su beneficio y después para que sea luz en un mundo de oscuridad. Esto hay que verlo con ojos de la fe. Esto hay que verlo con ojos de la fe. Eso significa que si tú eres, vamos a pensar, eres un médico, bueno, un médico que tú tienes ahora dos posibilidades o dos áreas de conocimiento. El conocimiento académico de la medicina, pero también tienes un conocimiento espiritual que te ayuda a discernir lo que pasa espiritualmente ahí. Y que en el poder de Dios tú puedes aconsejar con sabiduría, puedes diagnosticar con sabiduría y puedes bendecir o ayudar más a esa persona. ¿Cómo es que una persona, dice la Biblia, que él hace sabios a los simples? Significa que el que tiene cero sabiduría, Dios lo hace sabio. ¿Por qué? Por esta preciosa delegación de conocimiento y de sabiduría que Dios hace al creyente. Hermanos, aquí hay, en mi opinión, un tesoro grandísimo para que podamos echar mano por la fe de Él, para que tú puedas beneficiarte de Él. Y esto tenemos que ejercitarlo. ¿Cómo lo puedes poner en marcha? Número uno, creyendo que tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú has rendido tu vida a Cristo, llénate de fe para que lo que dice esta carta de Efesios, seas fortalecido en el hombre interior. Mira, vamos al verso 16 donde estábamos. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria no tan solamente son adjetivos. Está diciendo para que te comparta a Dios cosas preciosas que no pueden ser nombradas. Yo quiero decirlo así. ¿Quién estudia química aquí? Que tenga, bueno, ¿quién conoce la tabla periódica de elementos? Esa tablita con cuadritos y colores amarillos, naranjas y todo. ¿Sí o no? Voy a hacer una pregunta que yo sé. ¿Cuántos elementos están descubiertos en la tabla periódica? Bueno, ese número. Yo creo que Dios, para la iglesia, todavía tiene elementos de esa tabla periódica que no han sido descubiertos por los físicos, por los químicos. Porque hay cosas todavía profundas que Dios va a revelar a la iglesia. Que Dios está usando a la iglesia. Que Dios está usando al creyente. Yo lo creo así, hermano. ¿Saben? Nos hace falta dejarnos transformar por Dios.
si hablamos en el tema material, la Biblia dice que Abraham fue riquísimo. Si hablamos en tema material, dice que Job tuvo tanto dinero, porque cuando vino a trabajar con Labán, pues, le cuidaba las ovejas, ¿no? Y estaban haciendo como su rescisión de contrato, ¿no? Y hacer la rescisión de contrato, dice, bueno, mira, te voy a dar unas ovejas, las que salgan con manchadas, ¿no? Las que salgan manchadas son tuyas. Finalmente esas como que eran de menor precio, le aplicaban un downgrade ahí, ¿no? Entonces, de menor precio. Y entonces, ¿cómo hacía que salían manchadas, ¿no? Y luego, pues ahora vamos a invertirlo. Y de cualquier manera Dios obraba a favor. Y finalmente dice la palabra de Dios que salió de ahí con riquezas. Si hablamos en el área material, yo creo que Dios desea que tú seas bendecido. Yo lo creo así. Algunos piensan que Cristo Jesús era pobre, tan pobre que estaba tan ligado a la humildad que Cristo tenía. Yo no lo creo de esa manera. Nada más pienso en algunas variables. Una de ellas es, ¿quién es tan pobre que necesita un tesorero? ¿No? ¿Sí o no? Un contador privado ahí me llevan a caja. No, ¿verdad? Yo creo que Dios, el Señor Jesucristo, no tenía problema con la economía, tampoco vivía para ser rico, ¿no? No era ese su fundamento. Eso es lo importante de la mentalidad en el mundo cristiano. Es decir, dice que sus ropas eran de una sola pieza, que aún los soldados romanos no quisieron romperlas. Dice la Biblia que echaron suertes entre ellos, ¿verdad? Así que a lo mejor, ¿quién es una ropa de marca? Zara, no sé qué, no sé, pero el Señor dijo, no, pues, esta me voy a llevar hoy para la crucifixión. ¿Sabes? Eso implica que no era ese su objetivo. El Señor Jesús no trajo como objetivo ser un hombre rico, pero tampoco trajo como objetivo ser un hombre para vivir en la miseria. ¿Sí? Fíjense que la Biblia registra en los evangelios que varias veces le hicieron banquete y que él iba a los banquetes. Yo quiero pensar que le gustaba comer bien también, ¿no? Noten que el Señor llamó a sus discípulos y todos sus discípulos estaban trabajando, estaban haciendo algo. Pedro, Juan, Jacob estaban remendando redes, eran empresarios. ¿Quién en ese tiempo tenía 2 o 3 barcas? Pues era un empresario. ¿Quién tenía una empresa para ir ¿cómo le llaman ahora? Una cooperativa de pesca, ¿no? Pues Pedro tenía su negocio, su empresa. Leví y los demás que llama el Señor eran gente que tenía una ocupación, que tenía un empleo, que eran personas activas. Si el Señor hubiera sido tan pobre, no hubiera tenido capacidad de convocatoria para atraer a Pedro. Pues si Pedro, ¿cómo voy a seguirte? Mira, yo aquí tengo mi negocio, ¿no? ¿No? Pedro, ¿no tendrás unos 100 pesos que me prestes? ¿No? La Biblia no registra esos elementos, pero no quiere decir que no existieron, ¿no? Es decir, la visión que se ve en la Biblia es de un Dios que ama con que tú seas bendecido. Amén. Mira Salomón, que Salomón fue tan sabio que en la primera oración que hizo no le pidió las riquezas. Usted conoce esa oración de Salomón. Le dijo, mira, dame sabiduría. Y el Señor le dice, mira, por cuanto no pediste esto, me pediste sabiduría. Pero eso también está incluido en el paquete. Así que, ¿qué es lo que le dio a Salomón? ¿Pero qué más le dio? Riquezas. Bueno, no te estoy invitando para que tú seas rico ni te sientas mal si ahorita no tienes esas riquezas, ¿no? No ese es el punto del mensaje. Lo que estamos hablando, que el cristianismo es mucho más amplio que nada más llevar una religión. El cristianismo tiene ¿cuántos grados así?
aquí hay 90, aquí hay 180, ¿acá cuántos hay? Eso. ¿Y acá? Andre, esos. El cristianismo es como de 360 grados, que te da los elementos para que tú seas una persona plenamente fortalecida para desempeñar todas las cosas que tú tienes pensado. ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen realmente? Amén. Poquitas manos, como el 10%, a ver si al final de la prédica ya puedo subir el porcentaje. Amén. Dice aquí el verso 16: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De este versículo yo detecto que cada ser humano necesita ser fortalecido. ¿Sí? ¿Por qué necesita ser fortalecido? ¿Por qué necesita alguien ser fortalecido? ¿Porque es débil? ¿Por qué necesita alguien ser fortalecido? Porque no tiene fe. ¿Por qué necesita algo o alguien ser fortalecido? Porque se le acabaron las fuerzas. ¿Por qué necesita alguien ser fortalecido? Está por ahí. Para soportar las pruebas. ¿Por qué necesita alguien ser fortalecido? Porque viene algo mayor. Porque viene algo mayor. Eso me gusta. Por nuestra debilidad. ¿Por qué necesita alguien ser fortalecido? Para tener fuerza. Para tener fuerza. Miren, para no caer. Para afrontar todas las tentaciones del mundo. Así es. Amén. Se están viendo, no sé por qué. Pero miren, yo creo esto. Hay motores que tienen una capacidad de combustión y tienen un número de caballos, ¿no? Y después les colocan un aditamento especial. ¿Qué es ese aditamento que los hace ser más rápidos, más revolucionados? Dar un extra. Turbo. Significa, me gustó esa palabra, significa que tú tienes un motor, vamos a llamar en esta analogía, que es capaz para soportar una velocidad, una tracción o una fuerza desarrollada. Tienes un torque de determinadas cantidad de fuerza. Pero Dios quiere, a Él le place, que tú generes una fuerza mayor. Y quizás para los elementos que tú puedes desarrollar, la fuerza que tienes es suficiente. Pero Dios quiere crear una fuerza sobrenatural en ti. Fortalecido, en mi opinión, significa que Dios te da fuerza adicional a la que tienes para que ocurran cosas sobrenaturales en tu vida. Esa fuerza no proviene de ti, no la generas tú mismo. ¿Sí? No la generas tú mismo. Es decir, no te puedo decir anímate, ¿no? No te puedo decir anímale, échale ganas, porque por más ganas que le pongas, vas a llegar a la capacidad de la misma fuerza que tú puedes generar de manera humana. Aquí dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Literalmente yo lo entiendo así. Que Dios hace algo en nosotros que nos hace más capaces, más fuertes, nos hace más inteligentes, nos hace más sabios, nos hace menos propenso a enfermedades, nos hace menos propenso a caídas, nos hace menos propenso a estar deprimidos, a estar desalentados. El poder de su Espíritu Santo. Oh, mira, en eso estamos. Cuando dice el verso 17, vamos adelante, ¿estamos ahí? ¿Ya me compraron el primer punto? ¿Me lo compraron? Más uno. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí viene al punto. El Espíritu Santo viene a darte fuerza adicional a la que tú puedes tener, para que provoque en ti una fuerza de
voy a decirlo así, hacia abajo, para que tú puedas arraigarte en Cristo Jesús. Sin esa fuerza adicional del Espíritu Santo, no podemos echar suficiente raíz en el conocimiento de Jesús. A mí me maravillan las palmeras, que vienen las palmeras así, se están doblando y se vuelven a enderezar. Algunos dicen que la longitud que tienen de altura es la misma que tienen en las raíces abajo. No sé si sea cierto, yo la verdad nunca he sacado una palmera completa, pero lo que sí se puede ver es esa enorme elasticidad que tienen para resistir. La primera vez que yo vine a Veracruz me espanté, vengo del estado de Puebla. Había un norte como de 120 por hora y caminamos por el malecón. Y vi palmeras que se venían así. Yo dije, ¿cómo pueden vivir los jarochos aquí con estos vientos? No se podía caminar, caminabas ahí por el edificio de Pepe, si dabas un paso te regresabas dos. ¿Cómo pueden vivir aquí? Me tomé una foto, había una de esas luminarias, así, caída. Me tomé una foto como Superman, agarrándome así con todo el pelo. Sí tenía pelo todavía. Dije, ¿cómo pueden vivir aquí las palmeras? Pero las palmeras, yo digo, ¿cómo soportan esa fuerza? Y sabes, yo creo que el poder del Espíritu Santo en tu vida te hace arraigarte con fuerza, con bases sólidas en el conocimiento de Dios. No, yo creo que este tiempo necesitamos ese tipo de raíces, porque hoy tenemos tanta variedad. De las cosas que yo veo es que nos hace falta esa fortaleza espiritual para mantenernos en Cristo Jesús. Porque tenemos tanta información, tantas cosas que pueden ocupar nuestra mente, nuestro conocimiento, que Cristo Jesús, el conocimiento de Cristo Jesús, viene a ser una opción más a veces en la vida de la persona. Tú hoy vamos a pensar en el diario de un universitario. Tiene que aprender, ¿como cuántas materias en la universidad? Como 8 o 10 materias por semestre. Tienes que llevar contabilidad, administración, inglés, ¿no? Cálculo de final integral, si eres ingeniero, si no, mecánica, resistencia de materiales. Y después tienes que pasarte una hora en Facebook o en redes sociales. Tienes que leer quién sabe cuántos PDFs, tienes que leer quién sabe cuántos libros. Y luego finalmente el pastor te dice, tienes que leer tu Biblia. Y dices, eso significa que lo que tú le puedes dar para aprender de Dios viene a ser como una materia más que toman los domingos, ¿no? Pero el Espíritu Santo quiere que tú te arraigues en Dios, porque dice, para la vida no estás preparado sin ese arraigo que tienes en Dios. Yo veo que Dios es como un padre que quiere evitar los tropiezos que nos lastiman. Y esos tropiezos que nos lastiman depende de que tú eches raíces en Dios. Y la única manera para conocer de Dios es que conozcas su palabra y conozcas a Cristo Jesús. Y la única manera para conocer a Cristo Jesús y a Dios y su palabra es por el Espíritu Santo. Porque no hay manera alguna de conocer de Cristo si el Espíritu Santo no te lo revela. Yo estaba estudiando una maestría y tenía un maestro en la Universidad Cristóbal Colón que me enseñaba, no me acuerdo si ética o una materia de estas. Y cuando me enseñaba, empezaba a hablar de la Biblia, ¿no? Y yo lo veía que hablaba, pero hablaba de la Biblia como hablar de un libro de geografía, ¿no? Yo me di cuenta que no sabía de Dios. Entonces yo un día le dije, el principio de la sabiduría, usted lo sabe, ¿es él? Usted se lo sabe porque usted ya ha cursado la materia. Yo le dije, maestro, es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, no, ¿cómo le vamos a tener miedo a Dios? Yo dije, no, pues este maestro está más atrasado que yo, ¿verdad? ¿Sabes? Necesitamos arraigarnos en Dios, en el conocimiento de Dios, para que eso te sostenga firme. Mira, vamos allá. Yo anoté aquí algunas palabras. Dice,
para que habite Cristo, si lo leímos, ¿no? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es. Yo traté de hacer esto en términos de dimensiones. Comprender con todos los santos cuál es la anchura. ¿Quién me hace una mímica de esto? ¿Cuál es la anchura? Y luego dice la longitud. ¿Quién me hace la longitud? Y luego, ¿quién me dice la profundidad? ¿Para dónde es la profundidad? Para abajo. Y luego dice y la altura. Así. A ver, ¿quién me hace esa mímica? ¿Quién es la anchura? La longitud. ¿Para allá, para enfrente? Ah, la longitud para enfrente. Bien, me gusta esa. ¿Y luego cuál dice? Y luego dice. Espera, ya me perdí. La profundidad, dice, y la altura. No tanta profundidad hasta el micrófono se fue. ¿Cuántos están de acuerdo que el pastor debería tener otro micrófono? Perfecto. Ya dije que me lo voy a regalar yo de mi cumpleaños, así que es octubre, todavía falta mucho. Nos probaron uno que estábamos en la negocio este de sonido, estaba hablando y se fue el vendedor, se salió así, se fue todo 5 de mayo, agarró casi como 50 metros y yo lo seguía oyendo acá bien clarito. Y dije, no, pues está muy bien. Es de esas cosas que se pegan aquí y ya no tengo que estar cargando el micrófono, ya. Dije, no, pues me gustó. Este nos costó 7,700 este micrófono. Y ese cuesta como 7,000, ¿no? Pues yo creo que lo vamos a comprar. ¿En qué nos quedamos? Estábamos haciendo la mímica, ¿no? A ver, entonces la primera es para que seáis plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, quedamos que era para enfrente, la profundidad y la altura. ¿Cuántas dimensiones son estos, verdad? 4 dimensiones. Vamos a pensar que son dimensiones, no quiere decir que sea literalmente así, ¿verdad? Dice, tienes que conocer de Dios de esta manera. Pero luego dice otra, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo para que excede todo conocimiento. Pero tiene un objetivo. El objetivo dice ahí, para que... Estamos en el verso 19, si nos ayuda. Gracias. Y si le das más grande, mejor. Si amplías la letra. Gracias. 19. Para que seáis... Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Les he dicho que si yo fuera cachorrito diría, ¡wow! Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, la Biblia dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido en el hombre interior. Y luego, para que tú puedas comprender en las dimensiones espirituales de cómo se mueve Dios en todas sus aristas, en lo ancho, hacia adelante, en la profundidad, en la altura, cómo Dios se mueve, pero sobre todo que tú conozcas cómo ama Cristo Jesús a su iglesia, cómo es el amor de Cristo. Y luego dice, para que tú seas lleno, así dice, para que seáis, di conmigo por favor, lleno de toda. Miren, el libro de Colosenses dice, capítulo 3, que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Sí? O sea, en Cristo Jesús está totalmente Dios, vamos a decirlo así. Pero aquí dice que nosotros, ¿verdad? Es un deseo de Dios que seamos fortalecidos en el hombre interior para que conozcamos, para que comprendamos
para que dimensionemos correctamente, pero también para que seamos, ¿qué? Llenos. Di conmigo, por favor, lleno de toda la plenitud de Dios. Hermanos, es como un boleto. Ese boleto te dice, mira, este boleto te hace acreedor a que tú seas capaz de recibir toda la plenitud de Dios. ¿Yo puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Así lo dice la Biblia o no? Yo puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios. Pastor, me está usted cotorreando. Mire, vamos a ver 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. ¿Cómo dice? Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y allá en Efesios dice, y para que conozcamos el amor de Cristo. Y sobre esto dice, el mayor de ellos es el amor. Pero luego dice el verso siguiente, mira, verso 14. Vamos a bajarlo, por favor. ¿Sí? Perdón, me regreso al 12. Ya me lo quitaron el 14. ¿Cómo dice el 12? Miren, quiero que lo lean conmigo. Estoy perdiendo su atención. A ver si lo puedo volver a tomar. Dice, ahora vemos perfecto, vamos a leerlo, pero se oyen así como ecos acá y acá. Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? A una sola voz. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como si. De esto entiendo que nosotros hoy tenemos un concepto de Dios. Tenemos una comprensión de lo que es Dios. En la altura, en la longitud, en la profundidad y ¿cuál otra me faltó? Y en la longitud. Pero conocemos una partecita nada más, ¿sí? Y por esa partecita que conocemos nos formamos como un concepto de que eso es todo lo que puede hacer Dios en nosotros. Pero dice aquí que conocemos ahora solamente en parte. Conocemos solamente en parte. Significa que cuando el deseo ahí en el libro de Efesios es que Dios nos fortalezca en el hombre interior, yo creo que es para conocer más de Dios, para que tú le conozcas más a Dios en esas 4 dimensiones, para que tú seas una persona triunfadora, para donde tú te mueves, donde tú caminas, donde tú te desarrollas, sepas que tú te mueves bajo la cobertura de Dios. Entonces dice que eso viene a tu hombre interior, para que ahí tengas una raíz en el Señor. ¿Sabes? Yo creo que esto proviene de Dios. Esto no se puede parar. La obra que Dios ha empezado no se puede detener. Si esto que tú dices, esto no es un concepto humano, esto es un concepto espiritual que tú tienes que entender y que tienes que caminar ahí. La única manera para transitar en esto es por la fe. Por la fe, porque Dios ha placido así hacer obras en tu vida. Cuando empezó la iglesia, pensaban que el cristianismo no iba a prosperar. Cuando empezó la iglesia, pensaron que esto se iba a pagar. Pero la verdad es que Dios está respaldando lo que ocurre en las iglesias cristianas. Yo lo creo así. Mira, te voy a dar una cita. Está en el libro de los Hechos, capítulo 5, 34. Hechos, capítulo 5. Cuenta cuando la iglesia se estaba formando. Vamos a leer desde el verso 33. No, desde el verso 32.
No, desde el 31. No, desde el 30. ¿Están de acuerdo? Perfecto, desde el 30. Qué bueno que no se han aburrido, ¿eh? Al primero que bostece yo entrego el micrófono. Amén. Es una regla. Dice el verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿de cuál vamos? Perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por fuera por un momento a los apóstoles. Los apóstoles no oyeron esto, pero miren lo que les dijo. Les dijo a todo el concilio: varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y se le unió un número de 400 hombres, pero fue muerto. Todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice el verso 38. Y ahora os digo, ¿cómo dice? Ajá. No, vamos a hacer un alto, vamos a leer juntos todos. Ya estamos terminando, así que te garantizo que si me pones atención, 10 minutos termino. ¿Sí? Dice, sí. Y ahora os digo, así es. Yo creo que el cristianismo, hermanos, es de Dios. Y el que tú conozcas a través de su Espíritu Santo de Dios es parte del plan divino que Dios tiene para tu vida. Con lo cual yo creo que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y el propósito de Dios es que tú seas lleno del conocimiento y de la plenitud de Dios. Mira, si tú no has llegado a ese nivel de conocimiento de Dios, ahora conocemos en parte, vivimos una partecita, pero cada día esa luz de conocimiento se va ampliando. Cada día que pasa en el cristianismo, ese horizonte de conocimiento, en esas dimensiones que les he dicho, longitud, amplitud, profundidad, altura, te habla de que tú cada día vas a ser más sabio. Todo esto cimentado en el conocimiento y en el amor de Dios, de tal manera que un cristiano tiene que caminar en triunfo en triunfo. Un cristiano, hermano, sí te puedes deprimir, te puedes sentir triste, pero ¿sabes algo? Tienes que confiar en Dios, orar a Dios, orar con fe, y sabes, Él te va a dar la diferencia para que tú tengas éxito en lo que estás emprendiendo. Yo lo creo, hermanos. Hemos visto la mano de Dios. ¿Quién en esta que estamos aquí esta mañana puede decir: yo he visto la mano de Dios, porque yo estaba necesitado, yo estaba en una crisis, yo estaba en un problema, yo estaba sin trabajo, yo estaba bajo una situación extrema, vine, conocí al Señor, y el Señor abrió un horizonte nuevo, abrió un nuevo camino, abrió una solución. Estábamos necesitados, pero un día Dios derramó de su misericordia. ¿Sabes? Ese es el conocimiento de Dios. Pero Dios no quiere que nada más quedemos con un nuevo empleo y ahí murió. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas plenamente capaz de seguir adelante. Amén. Dios quiere que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios. Oh, ¿quién en esta mañana no está casado, no tiene hijos? ¿Puede levantar su mano? ¿Verdad? Si no les dé pena, pues que no es un delito, no los voy a exhibir. Yo quiero decirles esto: qué maravilloso es caminar con Dios,
Porque caminando con Dios, cuando tú conoces estas dimensiones, que son como 4 dimensiones, cuando tú te das cuenta que a lo mejor tú no tienes toda la preparación académica que soñaste tener, pero tú tienes el poder de Dios, la sabiduría de Dios para llevar a tus hijos, a tu familia por un camino de bien, ¿sabes? Para evitar que ellos caigan en cadenas de maldición, para quitar la ignorancia espiritual que a tantas personas o por generaciones nos ha sido contradictoria como país. Nada más por ser hijos de un creyente, de una persona que conoce a Dios, yo creo que tus hijos van a ser bendecidos. Tus hijos van a vivir en el extranjero. Tus hijos van a estudiar en buenas carreras. Tus hijos van a estudiar en universidades. Tus hijos van a ser personas felices. Van a emprender cosas y nadie los va a parar. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú estás siendo transformado. Que el Dios Todopoderoso ahora te abre una vista, una dimensión sobrenatural para tu vida, para que viene el Espíritu Santo a ti y es como ese turbo que tú necesitas. Quizás tu máxima capacidad, velocidad y fuerza era para ir 10 kilómetros por hora y así te sentías feliz, pero por el Espíritu Santo ahora puedes ir a una mucha mayor velocidad, llevar mucha mayor carga. ¿Sabes? A lo mejor antes no podías llevar los problemas en tu casa. Antes te sentías tan agobiado, decir no puedo más. Pero ahora, porque el Espíritu Santo está sobre ti, ahora tú puedes llevar no tan solo los problemas de casa, ahora puedes ayudar a otros con sus problemas. ¿Sabes por qué? Por el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Mira, yo te puedo dar como caso mi vida. Todos tenemos problemas, ¿no? ¿Sí o no? Y yo te puedo decir que en la casa, además de llevar nuestras necesidades espirituales como familia, compartimos las necesidades de mucha gente. ¿Sí? Y muchas veces, antes de poner mis necesidades en la oración, están las oraciones de mucha gente. ¿Y cómo puedes regresar un día a casa ante noticias tan fatales o cosas tan fuertes? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te da poder en tu hombre interior para que seas más sabio, para que seas más prudente, para que camines de una manera distinta. Esta semana presenciaba yo la discusión de un matrimonio y me decía mi esposa, ¿y no metiste paz? Le dije, pues sí, ¿no? Pero está uno a veces en medio de esas crisis. Una ocasión me tocó estar, desde luego no hay nadie aquí, de los que estuvieron ahí, puedo decirlo, ¿verdad? ¿Me dan permiso? Sí. Me tocó estar en medio de un problema familiar, ¿no? Y la verdad es la primera vez que yo lo veo, ¿eh? Es la primera vez que lo veo. Estaba yo reconciliándolos, ¿no? Haciendo mi labor de pastor y de cupido y de todo eso que a veces lo tenemos que hacer. Y de pronto la señora se descuenta del Señor. Yo vi pasar aquí un derechazo. Y fue un golpe, pero no sé si... Dígame el nombre de un boxeador. ¿Cómo? El Canelo pasó así, pero durísimo. Yo oí la quijada, hueso, diente y todo, ¿eh? Yo me sorprendí, hermano. Porque, ¿saben algo? Porque yo nunca he visto eso, ¿no? Que se lo suenan. ¿Sabes? Hemos visto casos de esos, hermanos, ¿verdad? Son casos extremos. Yo sé que ustedes son puro caramelo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte esto, que el Dios, Canelo, ¿verdad? Que el Dios al cual amamos, ¿verdad? Tiene como objetivo trasladarte a ti el conocimiento y la sabiduría para que tú seas una persona exitosa, feliz. Y no tan solo lleves tus propias cargas y las lleves adelante, sino que dimensiones cómo es el amor de Cristo, cómo es el amor de Jesús, y tú puedas ayudar a otras personas, conducir a otras personas. Dice, para que seas arraigado, cimentado correctamente en todas estas dimensiones espirituales, para que tú seas lleno de la plenitud de Dios. Un amigo que ya no está aquí, cuando se refería a su esposa, decía, voy a ver a la fiera. ¿Sabes?
para que tú ya no te conduzcas así con esos apodos, ¿no? Para que tú te conduzcas como un hombre de Dios. Ayer me decía mi sobrina, que estuve con ella, y me decía, no, tío, tú eres otra cosa, me decía. Tú eres otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque ven la conducta, porque ven quiénes somos, porque ven cómo nos manejamos, cómo servimos, ¿no? Y que eso vea a tu familia, que no vea una doble conducta en tu vida. Estamos hartos de cristianos con doble vida, ¿sí o no? Dímelo, sí, estoy harto de cristianos con doble vida. Sí, necesitamos una generación que vaya adelante con Cristo Jesús. Pero eso solamente se puede lograr cuando tú eres fortalecido en tu hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Te decía que en 10 minutos terminaba y terminé.